¿Alguna vez te has sentido traicionada por alguien en quien confiabas plenamente? Me vi envuelta en esa pesadilla cuando, un día, al volver a casa antes de lo previsto, encontré mi vida desmoronándose ante mis ojos. Mi marido, Carlos, estaba en casa con otra mujer, y la escena que se desarrolló allí, en el espacio que antes era mi refugio, me dejó completamente destrozada. Su amante, una joven llamada Fernanda, no solo me humilló, sino que se encargó de dejar claro que ahora era ella su prioridad. Me invadió una mezcla de rabia y tristeza, mientras sus palabras resonaban en mi mente. Ya no eres nada para él. Viví durante años creyendo que el amor podría superar cualquier obstáculo. Desde el día en que Carlos y yo nos casamos, soñé con construir una familia, con tener un hogar lleno de risas y cariño. Pero, en ese momento, me di cuenta de que la realidad era muy diferente. Me invadió una ola de impotencia, cuestionando todas las elecciones que había hecho. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Qué hice mal? Estas preguntas resonaban en mi mente, mientras intentaba entender cómo todo había llegado a este punto. La atmósfera en mi casa se volvió insoportable. Cada rincón que miraba me recordaba la traición, la ruptura de la confianza. Sentí que había perdido no solo a mi marido, sino también mi identidad. Lo que quería, más que cualquier otra cosa, era liberarme de ese dolor y encontrar una nueva perspectiva. Sin embargo, la idea de un nuevo comienzo parecía lejana, casi imposible. Después de días de angustia, decidí que necesitaba tomar una acción. Lo primero que pensé fue en el registro civil. Necesitaba formalizar el fin de mi matrimonio, aunque eso significara enfrentarme de nuevo a Carlos y a Fernanda. Cuando llegué allí, mi corazón latía con fuerza y la ansiedad me invadía. Y fue en ese momento, al entrar en el registro civil, que la vida me sorprendió de una manera que nunca podría haber imaginado. Fernanda, que parecía tan segura de sí misma, entró en estado de shock ante la situación. ¿Qué habría visto? ¿Qué podría cambiar en ese instante tan decisivo? Al mirarla, percibí que, detrás de la arrogancia, también había una vulnerabilidad. Era como si ese shock estuviera revelando no solo su fragilidad, sino también mi fuerza. Estaba a punto de dar el primer paso para recuperar mi vida, y aunque el camino fuera difícil, estaba decidida a seguir adelante. Después de todo, la vida está llena de nuevos comienzos y, esta vez, estaba lista para luchar por lo que realmente importaba. Mientras me mantuve firme ante el registro civil, la tensión era palpable en el aire. Mirando a Fernanda, me di cuenta de que no era solo la amante que había destruido mi mundo. También era una mujer con sus propias inseguridades. El shock en su rostro era un reflejo de la realidad que comenzaba a aceptar. La traición de Carlos no solo me afectaba a mí, sino también a ella. La vida tenía una forma extraña de unirnos en momentos de dolor. Carlos llegó unos minutos después, y su expresión era de desdén. Parecía no comprender la gravedad de la situación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, un torbellino de emociones pasó entre nosotros. Vi la rabia, la tristeza, pero también la indiferencia. Eso es lo que la traición hace a las personas. Transforma el amor en extraños. Mientras me preparaba para firmar los papeles, recordé las promesas que nos hicimos mutuamente. Las palabras de amor que parecían tan sinceras, ahora resonaban vacías. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje de superación no se limitaba a terminar una relación. Necesitaba recuperar mi autoestima y reevaluar quién era yo sin Carlos. ¿Qué me sostenía ahora? ¿La idea de ser una mujer abandonada por su marido? No, quería ser más que eso. Quería ser la mujer que se levanta después de la caída. Después de la firma, un peso enorme se levantó de mis hombros, pero la libertad estaba lejos de ser completa. Lo que no esperaba era la reacción de Carlos. Intentó convencerme de reconsiderar, de darle otra oportunidad a nuestra relación. Sus palabras eran como cuchillos, cortando la nueva determinación que intentaba construir. «No puedes dejarme así», dijo, su voz llena de desesperación. Era como si, en ese momento, se diera cuenta de la gravedad de sus acciones, pero ya había tomado una decisión. Al salir del registro civil, el aire fresco parecía nuevo y revitalizante, pero la libertad venía acompañada de un vacío. No sabía cómo llenar ese espacio en blanco que antes estaba lleno de sueños y esperanzas. Fue entonces cuando decidí buscar apoyo en mis amigas, personas que siempre habían estado a mi lado, incluso cuando estaba ciega por el amor. Una de ellas, Luisa, siempre había sido una fuente de fuerza y sabiduría. Me invitó a tomar un café y, al escuchar mi historia, su reacción fue de empatía genuina. «Mereces ser feliz, y eso no depende de nadie más que de ti», dijo Luisa con una mirada decidida. Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez, sentí que tenía el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, no sería fácil. Con cada paso que daba hacia la reconstrucción de mi vida, surgían nuevos desafíos.
El primero de ellos fue el miedo, la inseguridad de estar sola, de no encontrar un nuevo amor, de no poder recuperarme. Me vi ante una elección, permitir que el miedo me paralizara o enfrentarlo. Pero incluso con esta decisión, las noches eran solitarias y llenas de dudas. Con cada nuevo amanecer, necesitaba recordar que estaba en un proceso de curación y que eso requeriría tiempo y paciencia. Mientras tanto, Carlos no se rindió fácilmente. Comenzó a aparecer en lugares donde solía ir, intentando convencerme de que había cambiado. Sentía una mezcla de rabia y compasión por él. El hombre que un día amé ahora era un extraño, y eso me hacía cuestionar si realmente lo conocía. Con cada encuentro casual, el peso de la traición parecía volver a levantarse, y necesitaba más fuerza para ignorar sus intentos de reconciliación. La vida, sin embargo, tenía una forma curiosa de sorprenderme. Al levantarme, encontré un nuevo propósito. Comencé a involucrarme en actividades que siempre había amado, como la pintura. El arte se convirtió en mi terapia, una forma de expresar el dolor y la transformación que estaba viviendo. Durante una exposición, conocí a Marcos, un artista que también había pasado por desilusiones y estaba en su propio viaje de superación. Nuestra amistad comenzó a desarrollarse lentamente, y con ella, una nueva esperanza. Pero esta nueva amistad no estaba libre de desafíos. Mientras intentaba abrirme al amor de nuevo, el miedo a la traición y la desconfianza comenzaron a atormentarme. La inseguridad que Carlos había implantado en mí aún resonaba en mis pensamientos. Sin embargo, Marcos se mostró comprensivo y paciente, y eso me hizo darme cuenta de que no todos los hombres son iguales. Me desafió a confrontar mis miedos y a creer de nuevo en la posibilidad de un amor verdadero. Entonces, al mirar a la mujer que estaba convirtiéndome, me di cuenta de que el viaje de autodescubrimiento y superación estaba lleno de altibajos. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer fuerte que siempre supe que existía dentro de mí. Y así, entre giros y desafíos, continuaba la lucha, decidida a escribir una nueva historia, esta vez con el control de la pluma en mis manos. Mientras me permitía soñar con un futuro mejor, una sombra del pasado aún se cernía sobre mí. El tiempo pasó y, con él, las heridas comenzaron a cicatrizar. La amistad con Marcos florecía, y estaba aprendiendo a abrir mi corazón de nuevo. Me hacía reír, me animaba a explorar mi arte y, poco a poco, los colores volvían a mi vida. Pero en una mañana soleada que parecía prometedora, todo cambió. Recibí un mensaje de Luisa. Su tono era grave, y eso inmediatamente despertó mi preocupación. Cuando nos encontramos, vi que estaba visiblemente afectada. Carlos tuvo un accidente, dijo con la voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente, y sentí un escalofrío en mi estómago. El hombre que me había herido, el hombre que había dejado atrás, ahora estaba en estado crítico en el hospital. Un torbellino de emociones me invadió. Preocupación, confusión y una extraña sensación de tristeza. La primera reacción que tuve fue la de querer alejarme, de no involucrarme más en su vida. Pero, al mismo tiempo, la parte de mí que todavía se preocupaba no podía ignorar la gravedad de la situación. Carlos no era solo el traidor, era alguien que había compartido una parte significativa de mi vida. La decisión de visitarlo en el hospital fue difícil, pero sabía que tenía que enfrentarme a esta situación, no por él, sino por mí misma. Cuando llegué al hospital, la atmósfera era pesada. El pasillo estaba lleno de personas ansiosas, pero mi foco estaba en Carlos. Al entrar en la habitación, lo vi acostado en la cama, pálido y rodeado de aparatos. El hombre que una vez amé parecía tan vulnerable, tan alejado de la imagen fuerte que tenía de él. El impacto me golpeó como una ola, y por primera vez, vi la fragilidad de la vida. Mientras observaba a Carlos, los recuerdos comenzaron a surgir. Recordé momentos buenos y malos, el amor que alguna vez sentimos y el dolor que me causó. La rabia que guardaba contra él comenzó a disiparse, dando paso a una nueva emoción, compasión. No sabía si eso era correcto, pero la verdad es que él era humano, y todos cometemos errores. En medio de esta confusión emocional, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, al alimentar sentimientos de rabia y resentimiento, me estaba atando a un pasado que ya no podía controlar. La vida me había enseñado que el perdón, aunque difícil, era un regalo que podía darme a mí misma. No porque Carlos lo mereciera, sino porque necesitaba liberarme de ese dolor. Conversamos durante unos minutos, y aunque estaba sedado, pude percibir una expresión de alivio en su rostro al verme. Lo siento. Fueron las únicas palabras que pude oír de él, y en esas pocas sílabas, sentí la sinceridad de un hombre que se estaba dando cuenta de lo que había perdido. No era una petición de regreso, sino una aceptación de sus errores. Estaba luchando por su vida, y yo estaba luchando por mi paz interior. Al salir del hospital, una nueva comprensión me envolvió. La vida es corta e impredecible, y no quería seguir gastando mi tiempo atrapada en el pasado. Lo que me había causado dolor también podría ser una oportunidad de aprendizaje. La traición de Carlos no definió quién era yo, pero mi reacción a ella sí, y ahora estaba lista para seguir adelante,
no solo sin él, sino también sin el peso del resentimiento. A partir de ese día, mi visión del mundo comenzó a transformarse. Me di cuenta de que la verdadera superación no era solo dejar atrás un amor, sino entender que cada experiencia, buena o mala, contribuía a mi crecimiento. Marcos se convirtió en un apoyo aún más fuerte en este proceso, y juntos comenzamos a explorar no solo el arte, sino también la vida de nuevas y significativas maneras. La lección que aprendí en ese hospital fue crucial. Aprendí que la vida está hecha de nuevos comienzos y que, incluso ante las dificultades, podía elegir cómo reaccionar. El dolor podía transformarse en fuerza, y estaba decidida a usar esa fuerza para moldear un futuro que reflejara quién era realmente yo. Y así, el viaje que había comenzado con traición y desesperación, ahora se transformaba en una búsqueda de autenticidad y felicidad. Esa visita al hospital fue un punto de inflexión en mi vida. Al mirar a Carlos, me di cuenta de que el dolor que me había causado no necesitaba definirme más. El peso del resentimiento que cargaba me impedía vivir plenamente. Con cada respiración que tomaba en esa fría habitación, un nuevo entendimiento se formaba dentro de mí. Tenía el poder de elegir cómo reaccionar a lo que me había sucedido. En los días siguientes, algo cambió en mí. Comencé a entender que la superación no era solo dejar atrás el pasado, sino también aceptar la ayuda de las personas que me rodeaban. Marcos, siempre presente y alentador, se convirtió en un pilar fundamental en este proceso. Me animaba a explorar mi arte, a expresar mis emociones de maneras que nunca antes había considerado. A través de la pintura, comencé a exteriorizar lo que sentía, transformando el dolor en vibrantes colores que ahora llenaban mi vida. Lo que antes eran sombras de traición y desilusión comenzaron a transformarse en pinceladas de resiliencia y esperanza. Me di cuenta de que mi felicidad no dependía de un amor que ya no existía, sino de la capacidad de reinventarme. Carlos había sido una parte de mi historia, pero no el capítulo final. Al reflexionar sobre las fallas que enfrentamos, no solo las mías con Carlos, sino las que todos tenemos, comencé a ver cada error como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de culparme por haber amado a alguien que no lo merecía, comencé a valorarme por tener el coraje de amar. Esta nueva perspectiva me dio fuerzas para reconstruir mi vida de una manera más auténtica. Con el tiempo me di cuenta de que el éxito no se medía solo por las conquistas materiales, sino por la realización de ser quien realmente era. La vida me enseñó que la verdadera riqueza proviene de las experiencias y las relaciones que cultivamos. Y así, las amistades que florecían a mi alrededor, como la de Marcos, se volvieron esenciales. Me ayudó a ver el mundo de una manera nueva, llena de posibilidades. Las lecciones que aprendí en este camino fueron profundas. Comencé a aplicar este nuevo entendimiento en mi vida diaria, tomando decisiones que reflejaban lo que había aprendido sobre mí misma. El dolor se transformó en fuerza, y la rabia dio paso a la compasión. La amistad y el amor, en sus diversas formas, se convirtieron en mi enfoque. El viaje no fue fácil, pero cada paso me llevó a un lugar más iluminado. Estaba, finalmente, liberándome de las cadenas del pasado. La vida, con sus giros inesperados, se convertía en un campo fértil para el crecimiento y la transformación. Y así, cada día que pasaba, me convertía en una versión más fuerte y más auténtica de mí misma. En esa soleada mañana, algo dentro de mí parecía estar a punto de estallar. Había recibido un mensaje de Carlos pidiendo hablar. Mi corazón se aceleró. La rabia y el dolor que creía haber dejado atrás comenzaron a resurgir como sombras amenazadoras. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar este ciclo me llevaron a aceptar el encuentro. Cuando nos encontramos en un café, el ambiente parecía pesado. Carlos parecía diferente, más vulnerable. Comenzó a hablar de sus dificultades, de cómo se había perdido y de cómo el arrepentimiento lo consumía. Lo escuché, pero los recuerdos de la traición y el dolor aún estaban frescos en mi mente. La rabia burbujeaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por él. «Ya no soy la persona que conocías», dije, con la voz firme. «Me he reconstruido. He aprendido a amarme y a entender que no necesito tu aprobación para ser feliz». Las palabras salieron como un grito silencioso, liberándome de un peso que llevaba tanto tiempo. Carlos se quedó en silencio, y la tensión en el aire era palpable. Parecía sorprendido, como si yo hubiera roto una barrera invisible. En ese momento, me di cuenta de que ya no se trataba de él, sino de mí. Había pasado por un profundo proceso de autodescubrimiento y aceptación. Ese encuentro no era sobre buscar disculpas o respuestas, sino sobre afirmar mi fuerza. Me levanté, lo miré a los ojos y dije, «Estoy siguiendo adelante, y tú deberías hacer lo mismo». Mientras salía del café, una ola de alivio me envolvió.
El dolor que antes parecía insoportable ahora se había transformado en aprendizaje. Estaba lista para seguir adelante, libre de las cadenas del pasado. La verdadera superación no era solo sobre lo que Carlos había hecho, sino sobre la mujer fuerte que me había convertido. El viaje de autodescubrimiento y perdón me había transformado para siempre. Mientras caminaba por las calles soleadas, una sensación de ligereza me invadió. Mirar atrás y ver todo lo que superé me llenó de orgullo. No solo enfrenté a Carlos y sus palabras vacías, sino que también me reconcilié con una parte de mí que antes parecía perdida. Me había vuelto más fuerte, más segura. Cada lágrima que derramé, cada noche sin dormir, ahora se convertían en aprendizaje y crecimiento. La venganza que buscaba no era la que muchos imaginarían. No se trataba de hacer sufrir a Carlos, sino de liberarme de las ataduras que él representaba. La verdadera venganza fue mi conquista personal, mi nuevo comienzo. Había aprendido que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fuerza. Con una sonrisa en la cara, me di cuenta de que la felicidad estaba a mi alcance y estaba lista para abrazarla. Ahora, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Has enfrentado desafíos que parecían insuperables? Comparte en los comentarios tus historias de superación y transformación. Construyamos juntos una comunidad fuerte e inspiradora. Dale me gusta y suscríbete para más contenido que toca el corazón y nos impulsa a seguir adelante. Tu interacción es crucial para que más personas puedan encontrar fuerza en sus viajes.